Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a la primera de dos partes en la sección cónica, la hiperbola. El objetivo de este video es graficar la hiperbola en forma estándar. Una hiperbola es un conjunto de todos los puntos para los que el valor absoluto de las diferencias entre las distancias de dos puntos fijos distintos, llamados foci, es constante. Ahora, pienso que la mejor manera de sentirse por esta definición es mirar un apleto. La hipérbola está gráfica aquí en rojo. Los dos foci están aquí y aquí. Entonces, lo que verás son dos segmentos desde este punto en azul hasta ambos. Y lo que dice esta definición es si encontramos la diferencia de estas dos longitudes, y luego tomamos el valor opuesto de eso, será el mismo para cualquier punto en la hiperbola. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, no estoy seguro si podría verlo, pero están tomando esta distancia corta aquí y restando esta distancia más larga. Y esa diferencia es menos 8. Entonces, si tomamos el valor opuesto de eso, sería 8. Y eso será cierto para cualquier punto de la hiperbola. Si mover este punto, al animar este punto, la diferencia común permanece menos 8, y el valor opuesto de eso sería 8. Si mover este punto a la otra pieza de la hiperbola, la diferencia común es ahora 8. Y, de nuevo, el valor opuesto de 8 todavía será 8. Vamos primero a ver algunas de las características clave de la gráfica de una hiperbola. Lo primero que avisará probablemente es que las hiperbolas pueden abrirse a la izquierda y derecha o arriba y abajo. Y eso está basado en el eje transversal. Es horizontal como vemos aquí. Este es el eje transversal. O si el eje transversal es vertical como vemos aquí. Las hiperbolas tienen un centro como vemos aquí en azul. Las hipérbolas también tienen dos puntos que se encuentran en el extremo de la hiperbola en el eje transversal llamadas vérticas como vemos aquí en rojo y aquí en rojo. También en el eje transversal están los foci. Y puedes pensar en los que están dentro de la hiperbola. Otra vez, si el eje transversal es horizontal o si es vertical. Y entonces verá estas líneas verdes que se llaman asímpotas. Estas son líneas que se aproximan hiperbola, pero no se cruzarán, y son muy útiles cuando hacemos el gráfico. Así que vamos a ver cómo podemos determinar todos estos componentes clave cuando el gráfico está en forma estándar. Ahora, este es un diagrama ocupado, pero contiene todo lo que necesitas saber para graficar la hiperbola en forma estándar. Primero, avisaremos que esto se parece muy similar a una elipse, pero ahora tenemos una diferencia más que una suma. Y cuando la x parte de la ecuación es la parte positiva, aviso que la hiperbola se abrirá a la izquierda y a la derecha y tendrá un eje transversal horizontal. Si la parte y de la ecuación es positiva, entonces el eje transversal es vertical y la hiperbola se abrirá y abrirá. Aviso de que un cuadrado estará siempre bajo la parte positiva de la ecuación, y b cuadrado estará bajo la diferencia o la parte negativa de la ecuación. Una vez identificamos a cuadrado y a cuadrado b, podemos encontrar c cuadrado al usar la ecuación c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado porque ahora c será la longitud más larga. Una vez encontramos a, b y c empezamos por localizar el centro, que tiene las coordenadas y si tenemos un eje transversal horizontal, agregaremos o restituiremos a la coordinada x para encontrar las coordenadas de las vérticas. Y agregaremos y restaremos c a la coordinada x, y agregaremos o restituiremos c a la coordinada x del centro para determinar las coordenadas del foci. Ahora, lo que quiero que avisen es este rectángulo. Eso está entre las dos piezas de hiperbola. Tiene las dimensiones 2ax 2b. Y la razón de este rectángulo es tan útil que las líneas que pasan a través de los diagonales de este rectángulo serán las asímpotas de la hiperbola y por lo tanto son muy útiles para hacer el gráfico. Todo es muy similar cuando tenemos un eje transversal vertical, excepto ahora, estaremos agregando y restando a y c a la coordinada y del centro para determinar las vérticas y el foci. Vamos adelante y mire un ejemplo, y vea si podemos poner todo esto juntos. Lo primero que debe avisar sobre esta ecuación es que la parte 10 es la parte positiva que significa que tenemos un eje transversal horizontal. Así que nuestro gráfico debe mirar algo así como vemos abajo. Siguiente, el centro de la hiperbola tendrá las coordenadas. Así que la coordinada x será 2, y la coordinada y será menos 3. Un cuadrado estará bajo la parte positiva de la ecuación. Tan cuadrado igual 4, así que sabemos a igual 2. Y b cuadrado igual 9. So b igual 3. Vamos adelante y encuentre el valor de c. Recuerda, c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Tan voluntad cuadrada es igual a 4 más 9.
Eso es 13. Así tenemos c igual raíz cuadrada de 13. Y ya encontré la aproximación decimal para este, porque esto es útil cuando estamos gráficos. C es aproximadamente igual a 3.61. Bien, así que avancemos y comencemos trazando el centro en, de nuevo, teniendo en cuenta que la hipérbola se abrirá a la izquierda y abrirá a la derecha. Las dos vérticas de la hipérbola serán 8 unidades a la derecha, y 8 unidades a la izquierda del centro. Así que desde a igual 2, un vértex estará aquí en, y el otro estará en. Recuerde, estos son dos puntos en la hipérbola porque sabemos que abre algo así y algo así. Lo siguiente que queremos hacer es crear este rectángulo aquí. Con las dimensiones 2ax2b para que podemos dibujar a esos asíntotas. La longitud de este punto rojo a este punto rojo es 2a. Esto sería el ancho del rectángulo. La pregunta es, ¿cuál sería la altura? Bien, la altura sería 2b. Y desde b igual 3, 2b sería 6. El rectángulo tendría una altura de 6 unidades. Así que dibujaremos un rectángulo 6 unidades alto por 4 unidades amplias como así. Y, de nuevo, los diagonales de este rectángulo serán las asímpotas de la hipérbola. Vamos adelante y dibujemos a esos. Lo creas o no, esta es suficiente información para hacer un buen boceto de esta hipérbola porque sabemos que cada pieza se acercará a estos síntomas. Así que va a aparecer algo así, y también algo así. Y debemos ir adelante y encontrar las coordenadas del foci. Recuerda que serán unidades C a la derecha e izquierda del centro, donde C es aproximadamente 3.61. Foci 1 sería 2 más 3.61, menos 3. Y el segundo foci sería 2, 3.61, menos 3. Bueno, esto sería camino hacia aquí al final. Ahora, este foci 1, y esto va a terminar ser en algún lugar aquí para foci 2. Y no tomaremos el tiempo para encontrar la ecuación de estas asíntotas. A veces se pide que hagamos eso, pero podrías encontrar rápidamente la pendiente de estas líneas, y luego usar el formato de pendiente de punto para encontrar la ecuación. Vamos adelante y miremos un ejemplo más. Aviso sobre esta hipérbola: la parte y es la parte positiva, que significa que nuestro eje transversal es ahora vertical, y por lo tanto la hipérbola se abrirá y abrirá, como vemos imagen aquí. Nuestro centro tendrá las coordenadas a cuadrado igual 4. Por lo tanto a igual 2. B cuadrado igual 16. B igual 4. Recuerda, un cuadrado es siempre el denominador de la parte positiva. Y vamos adelante y encuéntrese mientras estamos aquí. C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado, que sería 4 más 16. Eso es 20. C igual raíz cuadrada de 20, que es 2 raíz cuadradas de 5. Esto es aproximadamente 4.47. Vamos adelante y vea si podemos dar un esquema. Primera parcela del centro. Sabemos que esta parábola se abrirá arriba y abajo. Ahora tenemos que agregar a la coordinación y para encontrar las dos vérticas de la hipérbola. Desde a igual 2 subiremos 2 unidades y bajaremos 2 unidades. Así que esto sería y esto sería. Esos son 2 puntos en la hipérbola. Así que ahora vamos adelante y dibujaremos el rectángulo para que podamos formar las asímpotas. Ya sabemos la altura del rectángulo ahora. Ahora necesitamos determinar cómo de ancho sería. Sería 2b unidades de ancho. Desde b igual 4 va a ser 8 unidades de ancho. Así que vamos a bosquejar un rectángulo que desde aquí serían 4 unidades a la derecha a 6, y 4 unidades a la izquierda hacia a menos 2. Desde aquí podemos terminar nuestro rectángulo. Subiría a esta altura y luego, y después abajo. Ahora, los asíntotes serían formados por los diagonales del rectángulo aquí y aquí. Por lo tanto, de este vértex, la hipérbola se aproximará a las asímpotas a la izquierda y a la derecha, y lo mismo a continuación. Pero debemos ir adelante y encontrar las coordenadas del foci. Así que ahora agregaremos y restaremos C de la coordinación y del centro. El primer enfoque de más 4.47. Y el segundo enfoque tendrá las coordenadas 4.47. Así que este enfoque será en algún lugar aquí.
Y esto será en alguna parte aquí fuera de la pantalla ligeramente. Bueno. Eso lo hará por esto.